Saludemos con el economista Marco Flores, analista económico, ex ministro de Finanzas. Vamos a conversar con él los próximos minutos. Economista, buen día. Buen día, Jaime, Gustavo. Saludos cordiales a ustedes, a su audiencia. Gracias, economista. Economista, no puedo dejar de preguntarle sobre esto que está pasando con el Banco del Pacífico. ¿Cómo es que un banco podría financiar los gastos legales a una procesada por un caso de manejo de la justicia, el caso Purga, el caso Metástasis? ¿Cómo se puede financiar de recursos de un banco que pertenece al Estado, aunque tiene una figura privada? No se puede. Quien haga una cosa así sería absolutamente ilegal. Además, sancionado por la ley ecuatoriana, penalmente sancionado, y también sería sancionado por la Superintendencia de Bancos. De manera que ningún banco puede introducirse en ese tipo de actividades, ¿no? Terrible, ¿no? ¿Y aquí qué tiene que... aquí debería estar ya interviniendo la Superintendencia de Bancos? Bueno, sí, la Superintendencia de Bancos lo que debería hacer es pedir información al banco sobre todo lo que se ha dicho, ¿no? No existe tampoco ninguna evidencia cierta, ninguna prueba de que lo que se dice que ha ocurrido haya ocurrido. Quien dice eso es un abogado. Pero la Superintendencia de Bancos lo que sí tiene es que conversar con el Banco del Pacífico y recabar la información que sea correspondiente y escuchar lo que tengan que decir las autoridades del banco, ¿no? Ha sido mencionado el presidente del banco, lo cual es lamentable. Entonces, es una buena idea el que conversen con el banco para escuchar lo que tiene que decir. A mí lo que me llamó la atención de la entrevista a Ricardo Noboa, cuando él manifiesta, en primer lugar, dice que el audio es auténtico. Eso quiere decir que, en primer lugar, el audio solo podía haber sido distribuido, difundido por una de las dos personas que estaban conversando, los dos abogados que estaban conversando. A mí lo que me llamó la atención es que él dice que el abogado Toledo, me parece que se llama, fue a realizar una propuesta de honorarios profesionales en su estudio jurídico, y que su estudio jurídico trabaja para el Banco del Pacífico brindando la asesoría jurídica, que es una oficina jurídica del Banco del Pacífico. Lo que me llamó la atención es que el señor Ricardo Noboa lo que no aclaró es cuál fue la propuesta que hizo el abogado Toledo para luego pedir un honorario. Porque él, según dijo el propio señor Noboa, fue a pedir o a proponer que se le pague un honorario por algo. ¿Qué fue ese algo? Eso es lo que él no ha dicho. Y eso es importante saber, qué fue lo que él fue a proponer, para saber si es que en la propuesta del señor Toledo había algo ilegal, había algo fuera de la ley, como todo el mundo sospecha. Economista, muy buenos días. Bueno, vamos a otro tema, al tema que el día de hoy involucra a la población ecuatoriana, por lo menos a un porcentaje, sea este mínimo o un porcentaje que equivale a un malestar que se siente por la subida de los combustibles. Hay una frase, economista, que se está popularizando, que dice: si sube la gasolina, todo sube. Ahora resulta que es un mito esta frase, ¿verdad? ¿Cómo el ciudadano común, los que estamos en el día a día, podemos identificar que la inflación se está dando o se va a ir incrementando por la subida de los combustibles? A ver, lo que está ocurriendo no es casual, ¿no? ¿Y por qué le digo que no es casual? Mire usted quienes salen a decir que a pesar de que se ha incrementado el IVA y a pesar de que se incrementa el precio de los combustibles, no pasa nada con los precios internos, que la gente no está siendo afectada o que está siendo afectada en forma mínima.
Esas son mentiras más grandes que una catedral. ¿Quiénes dicen eso? Los neoliberales criollos, que son los empleados de quienes quieren que usted y el resto de la gente piense así. Nunca se podrá encontrar lo que se busca si es que se busca en el sitio equivocado. Y peor aún cuando deliberadamente se busca en el sitio equivocado. Estas apariciones de estos economistas, fundamentalmente son economistas, que han servido a los 3 últimos gobiernos, no son casuales. Aparecen en los grandes medios para llenarle a la gente la cabeza de basura, diciéndole, miren, no hay efecto en los precios, porque no se busca donde se debe buscar. ¿Me explico? En el Ecuador, más del 80% del Producto Interno Bruto viene del consumo. Viene del consumo. Esa es la composición del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es el impuesto al consumo? El impuesto al consumo es el IVA. En medio de, ya no del estancamiento, sino en medio de la contracción de la economía ecuatoriana, se subió el IVA, que es el impuesto al consumo, cuando está cayendo el consumo. Eso es absolutamente antitécnico, va en dirección contraria a las ciencias económicas. Salen varios analistas, los conocidos, ¿no? Los conocí, y yo también, a tratar de justificar esto. Luego viene el incremento de los combustibles. El incremento de los combustibles primero parte de un análisis de cifras equivocadas. Se presentan cifras que no corresponden a los llamados subsidios calculados por ellos mismos. El gerente del Banco Central emitió un comunicado donde dice que los subsidios a los combustibles en el año 2023 fueron más de 3.000 millones de dólares. Pero el propio Banco Central tiene cuadros en su página web de publicación regular que dice que los llamados subsidios, que no son tales, pero los llamados subsidios son 1.000 millones de dólares menos. Al presidente de la República le dicen que el costo de los subsidios a los combustibles Ecopaís y Extra en el año 2023 fue 644 millones de dólares. Y en realidad el Banco Central publica que fue 400 millones de dólares, un poco más de 440 millones de dólares. Es decir, un 30% menos de lo que ellos dicen y que sirvió de base para fijar el ajuste en los combustibles y anunciar. Eso es mentirle al país. Ahora bien, yo le decía que en el Ecuador el IVA, obviamente, el PIB, más del 80% del PIB es consumo y que el IVA, obviamente, es el impuesto al consumo. Muy bien. Pero ¿cómo afecta el incremento del IVA a la gente? Afecta en relación al ingreso. ¿A usted no le afecta igual el incremento del IVA o el incremento de las gasolinas como le afecta a las personas que están viviendo con $1.70 al día? ¿A usted no le afecta lo mismo o el incremento del IVA y de las gasolinas como le afecta a las personas que viven con menos de $3 al día? Y esos, de acuerdo al INEC, son 5 millones de personas viviendo con menos de $3 al día. Y de esas 5 millones de personas hay cerca de 2 millones de personas, 1.800.000 y pico personas. En las cifras anteriores del INEC, todavía no saca las nuevas. 1.800.000 personas que están viviendo con menos de $1.70. Esas personas, las que viven con menos de $3, que son un ejército enorme, las que viven con menos de $1.70, no tienen capacidad de ahorro. Su capacidad de ahorro es cero. Como su capacidad de ahorro es cero, cuando usted incrementa los precios, se incrementan los precios, porque se incrementan los precios de las gasolinas, se incrementa el IVA. Como ellos no tienen capacidad de ahorro para defenderse, no pueden tomar recursos de sus ahorros para incrementar su presupuesto de lo que van a gastar mensualmente. Solo pueden hacer 3 cosas. La primera, pueden degradar su consumo, es decir, bajar la calidad del consumo. Bajar la calidad del consumo. Ponerle agua a la leche o ponerle agua a la sopa para dar la impresión de que hay la cantidad necesaria. Eso es degradar el consumo.
Pero también pueden, y es lo que generalmente ocurre, reducir el consumo, porque no tienen ahorros para poder soportar el impacto del incremento de las gasolinas, del incremento del IVA o de lo que fuera. Y la tercera cosa que pueden hacer es las dos cosas a la vez. Y eso es lo que ocurre con las personas de hogares muy pobres. Entonces, si usted va a buscar cómo le ha impactado el incremento del IVA y el incremento de los combustibles al señor Mauricio Pozo o al señor economista Espinosa de Guayaquil o al señor Fausto Ortiz, que son los que dicen todo este tipo de cosas, de que no afecta a la gente. Bueno, a ellos no les va a afectar, pero no están preocupados de lo que le ocurre a todo este ejército de personas. Los neoliberales, son 3 de ellos, hay varios, ¿no? Son los que han venido manejando la economía ecuatoriana. Entonces, usted tiene que buscar en donde debe buscar. Y la afectación es siempre para los más pobres. Pero hay algo más para terminar este bloque, Gustavo. En el Ecuador la demanda sigue cayendo, la demanda efectiva. ¿Por qué? Porque la gente tiene menos dinero para comprar. El incremento de impuestos, el incremento del IVA es un pésimo negocio también para los empresarios, porque la demanda de bienes y servicios está cayendo. ¿Cuál demanda de bienes y servicios está cayendo? La demanda sobre todo de la gente pobre y de la gente de menores recursos. No espere que caiga la demanda de gente que tiene suficientes ahorros para poderse defender de estos efectos. Entonces hay que buscar donde se debe buscar. Y donde hay que buscar es qué está pasando con la demanda de 7 millones de pobres que hay en el Ecuador. ¿Qué está pasando con el consumo de 7 millones de pobres que hay en el Ecuador? Y respecto del efecto en los precios, lo que hay que mirar es en cuánto está la canasta básica familiar, que literalmente se incrementa todos los meses. Economista, pero de que hay un hueco fiscal, eso claro. Lo han analizado una gran cantidad de expertos en el tema. Sin embargo, leía hace poco que el ministro Juan Carlos Vega, el ministro de Finanzas, manifiesta que hay un superávit de aproximadamente 500 millones gracias a las recaudaciones de impuestos en los últimos 6 meses. Parece ser que ese ha sido el mejor negocio para este gobierno. Y no hablo de la subida reciente del IVA, sino de la recaudación de los últimos 6 meses, según el ministro. Entonces, la nueva fórmula tributaria prevista para finales de este año y contemplada en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, vendría con más fuerza para los ecuatorianos. Mire, yo pensé que el señor Arosemena, el ministro de Finanzas del señor Lasso, era el peor ministro de Economía de la historia del Ecuador. Evidentemente, separándole de esto a Martínez, que fue un caso especialísimo por las cosas que hizo. Pero Martínez tenía otro tipo de capacidades. Pero pensé que Arosemena era la persona que menos conocía de economía y que era un audaz por las cosas que declaraba. Acuérdese que él declaraba que la economía estaba en on, que los motores de la economía rugían, que el crecimiento iba viento en popa y que la economía estaba exuberante y creciendo de manera vibrante. Todo eso decía él. Pensé que era él el peor ministro de Economía, pero he cambiado de opinión. Creo que el menor ministro de Economía es el actual. No tiene la menor idea de cómo funciona la economía. Y hace unas declaraciones producto de su desconocimiento. Mire usted, veamos un poco de la ejecución presupuestaria en el periodo de enero a junio al que se refiere el ministro de Economía del Ecuador. Lo que él no dice es que las obligaciones pendientes de pago que vienen desde el ejercicio fiscal anterior suman 3.670 millones de dólares. Esas son obligaciones impagas que vienen desde el ejercicio anterior. Y las obligaciones no pagadas, o sea, las obligaciones impagas de este ejercicio, suman 980 millones de dólares. En buen romance, los atrasos que tiene el Ministerio de Finanzas son 4.800 millones de dólares, casi 5.000 millones de dólares, 4.800 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se está financiando el presupuesto del Estado para llegar
a decir, como ha dicho este señor, que no tiene déficit. Se financia con atrasos. Se financia con atrasos. Se financia clasificando como deuda y aparece ya en los boletines de deuda pública. 3.800 millones, que es el saldo impago de los valores que se han debitado a las empresas públicas. Y se financia también con algo de déficit, con un déficit importante al final del año, ¿no? Pero sobre todo se financia con masivo endeudamiento, interno, sobre todo interno y externo. Entonces, lo que tenemos que mirar es en realidad cuáles son las obligaciones que no se han pagado antes de hablar del déficit. Pero mire, hay un hecho que es cierto. El hecho cierto es que en noviembre del año pasado la economía quedó fiscalmente destruida para los ecuatorianos, porque todo lo que nos vinieron diciendo durante 7 años, fue mentira. Esto de poner la casa en orden, lo que estaban poniendo en orden eran los negocios, lo que estaban era haciendo negocios. La economía ecuatoriana se condujo siempre de la peor manera para favorecer a grupos específicos de la sociedad. Yo no le culpo al ministro de Economía actual por tener estos valores pendientes de pago, porque vienen desde atrás la mayor parte de eso. Pero de lo que sí le culpo es que no hay ninguna dirección en la economía ecuatoriana. El error grave de los neoliberales es preocuparse del déficit y no del crecimiento económico. No terminan de entender, unos por desconocimiento y otros por sus intereses en conflicto. No terminan de entender que el déficit es resultante de la falta de crecimiento económico y no al revés, como ellos suponen. Lo que hay que mirar es el crecimiento económico para resolver el déficit. No es que resolviendo el déficit resuelva el crecimiento económico, es justamente al revés. Pero sus intereses en conflicto les hacen mirar primero el déficit. ¿Para qué? Para cumplir con los acreedores de la deuda externa. Hay que hacerse aquí una pregunta. Y la pregunta es fundamental. ¿Cómo fue posible que en diciembre de 2016 el saldo de la deuda pública haya sido 39.000 y pico millones de dólares? Digamos en números redondos 40.000 millones de dólares. Y que esa deuda pública, ahora mismo que estamos conversando, sea 83.000 millones de dólares. O sea, más que se ha duplicado. Y que no tengamos crecimiento económico. Que el desempleo y el subempleo estén en el 67% de la población económicamente activa, que en los últimos 4 años hayan salido del país como migrantes 400.000 ecuatorianos, pobres, que no han regresado, de acuerdo a las propias cifras del INEGI, que el ingreso promedio de los ecuatorianos haya retrocedido 12 años y esté por debajo del que tenían en el año 2011, que el crecimiento económico que el propio Fondo Monetario piensa que va a tener el Ecuador previsto para este año es 0%. Que el Banco Central, que el gerente del Banco Central cambie el año base recorriéndole 11 años al año base en vez de recorrerle los 6 años que siempre ha hecho el Banco Central para presentar valores ficticios de un crecimiento económico. Que los hospitales, que en general el sector de la salud, el sector de la educación, el sector de la seguridad estén destruidos en el Ecuador. ¿Cómo nos explicamos esto? ¿Por qué? ¿Porque ha tenido buena economía el Ecuador o ha tenido mala economía? Porque estas personas que están hablando y que están diciendo lo que están diciendo ahora con una enorme dosis de cinismo son las causantes. El causante no es el Fondo Monetario. Quienes dirigieron la economía ecuatoriana son los causantes de la debacle económica que tiene sumido al Ecuador donde le tiene. Es decir, a buena parte de la población ecuatoriana, porque hay un sector que no ha sido afectado o que ha sido afectado muy poco. Pero esta es la realidad, pues estas son las cifras. Aquí nadie se está inventando nada. Economista, pero usted está hablando de los voceros. Y aquí me viene una gran interrogante. La carta de intención del Fondo Monetario Internacional sería entonces el plan de gobierno del plutócrata que tenemos como presidente. Bueno, primero no solo son los voceros y han sido los gestores, así han sido las manos que llevaron adelante esta política económica de destrucción del bienestar de la gente, de destrucción de la calidad de vida de la gente
Porque mire, la pobreza no solamente hay que considerarla desde el punto de vista de no tener los ingresos suficientes. Eso es pobreza monetaria, no tener los ingresos suficientes para poder comer adecuadamente. La pobreza es no poderse educar, no poder educar a los hijos. Nacer pobres y morir pobres. Tener este ejército de pobres permanentemente. Y aquí a este tipo de situaciones les llaman problemas estructurales. ¿No? Yo no los considero problemas estructurales. Son la suma de los problemas acumulados año tras año por ineficiencia y por un manejo donde no existe equidad. No existe equidad en el manejo de la economía. Entonces lo que ha ocurrido aquí es que hay una inmensa masa de gente que va a permanecer en la misma situación de pobreza que ha tenido muchos años. Hay otros que han empeorado, como dice UNICEF. 1 millón de personas de la clase media han bajado, dice el informe de UNICEF, a la pobreza, han descendido a la pobreza. Pero estas personas que estamos hablando, y que el INEC dice que son 7 millones en pobreza multidimensional, y que hay 5 millones en la situación que ya le describí, viven una vida muy crítica, viven una situación muy crítica. Hay otro sector que no está mal, y hay otro sector que está bien y que está muy bien. De manera que los efectos de las medidas neoliberales son directamente proporcionales, o más bien dicho, inversamente proporcionales al ingreso. Si usted tiene más ingreso, le afecta menos. Si tiene menos ingreso, le afecta más. Y eso es lo que ha ocurrido. Pero esta gente sale a inducirle a los ciudadanos a buscar donde no deben buscar, para sembrarles en la cabeza la enorme cantidad de tonterías que han venido sembrando en los últimos años, es decir, el engaño. Y que yo creo que es hora de que este Ecuador los desenmascare y los ubique como lo que han sido siempre, los vasallos de la oligarquía y los vasallos de un poder económico brutal que no se preocupa por el resto. Además, están perjudicando a los empresarios, porque los empresarios van a sentir la contracción de la demanda. Solamente pregúntese usted, ¿qué le hubiera pasado al consumo en el Ecuador si no tuviéramos los 5.500 millones anuales que envían los migrantes y que van directamente a la vena del consumo, ¿no? Imagínese usted lo que hubiera pasado aquí con el consumo, hubiera colapsado. Entonces, hoy salen a tratar de convencerle a la gente de que el Ecuador es un país único, donde suben los combustibles, sube el IVA, es decir, suben costos de producción. Y este es un país tan único que los precios no suben. Los precios están contenidos por la contracción de la demanda, por la contracción del consumo, y están contenidos también por la dolarización. Entonces, lo que usted tiene que mirar es qué es lo que está pasando en el consumo, no de una persona que tiene ingresos altos, sino qué es lo que está pasando en el consumo de los pobres que están realmente siendo afectados. Eso es hacer análisis económico con honradez y dejar de ser sinvergüenzas. Correcto. Economista, me quiero saltar a otro tema ya en la recta final de esta entrevista. El alcalde de Guayaquil se está quejando y está denunciando públicamente lo que está ocurriendo con el ministro de Finanzas, que no quiere firmar una garantía para entregar agua a la gente de Monte Sinaí, acá en Guayaquil, un sector muy popular donde vive la gente pobre. ¿Por qué no se firma una garantía? ¿Cuál es el problema para un ministro de Finanzas que no quiera firmar una garantía? Porque finalmente el municipio de Guayaquil es el que va a pagar ese crédito. Bueno, desde el punto de vista de la ley, el alcalde de Guayaquil, el municipio de Guayaquil, tiene pleno derecho a obtener la garantía soberana del Estado para conseguir un crédito, que es un crédito de la CAF, el que están tratando de conseguir para destinar los recursos a la provisión de agua potable a un importante sector. No existe ningún impedimento legal. El municipio de Guayaquil cumple todos los requisitos. ¿Por qué razón? Es más, las garantías que concede el Estado ecuatoriano exigen que, en este caso, el beneficiario de la garantía, en este caso el municipio, firme un convenio previamente de agencia fiscal con el Ministerio de Finanzas y el Banco Central para asegurarse del pago del capital e intereses a quien en este caso va a entregar los recursos, que es la CAF. De manera que el Estado ecuatoriano se asegura, como debe ser,
de que no le van a hacer pagar lo que se ha endeudado cualquier municipio. En el pasado siempre se han otorgado garantías, y es más, se han seguido otorgando garantías. La razón por qué el ministro de Finanzas no otorga las garantías, solamente él las sabe. Pero desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de manejo de la economía no existe ninguna razón para negar esa garantía. Es más, me parece que le perjudica enormemente al propio gobierno, porque es un proyecto de financiamiento crucial, agua potable, ¿no? De manera que los perjuicios desde el punto de vista de la reacción de la gente deberían tratar de evitarlos. Además, esa obra reactiva la economía, por lo menos en Guayaquil. Sí, pero fundamentalmente se trata de una prioridad fundamental, como es la infraestructura básica, en este caso claro, es el agua potable para la gente. Además, el ministro de Economía no puede darse el lujo de hacer estas cosas, porque la gente no tiene la percepción de que él está manejando bien la economía ecuatoriana. Yo no digo que la está manejando mal, no la está manejando simplemente. Economista, ¿usted no cree que eso viene de parte del propio presidente de la República? Porque el ministro recibe órdenes. No sé, no tengo la información para saber de dónde venga, pero lo que sí puedo ver es que no existe ninguna razón desde el punto de vista legal, desde el punto de vista fiscal, del manejo de la política económica, para negar esa garantía. ¿Quién tiene que constar eso? Es el ministro de Finanzas. Y es cuestión, hace pocos días yo escribí un artículo sobre esto, que está en mi cuenta de X, donde hago un análisis de las disposiciones legales que hay que cumplir y todas se cumplen. Pero el municipio de Guayaquil no es el único que requiere garantías. Y hay varias garantías que se han dado en general en el pasado inmediato en los diferentes gobiernos. Es una práctica regular. Los organismos internacionales, como la CAP, por ejemplo, para darle crédito, le exigen una garantía soberana. El Estado lo que tiene que hacer es tomar las previsiones del caso para que no tenga que pagar la deuda del Estado, sino el deudor. Y para eso se firman estos contratos, estos convenios de agencia fiscal que le garantiza. Es más, el municipio de Guayaquil tiene rentas importantes, ¿no? No es un municipio que carece de rentas, tiene rentas importantes. Entonces, concluyo, no existe razón para negar esa garantía. Razón legal, jurídica, ni de política económica. Es más, como usted ha dicho, bien le caería esa plata también a la economía, no solo desde el punto de vista de la provisión del agua, sino de fortalecer un poco la actividad económica con ese dinero. Correcto. Mi compañero Gustavo tiene una última pregunta. Claro, con gusto. Gracias, Jaime. Economista, a ver, me voy a referir a un artículo de un diario digital, Primicias, que dice que el Banco del Seguro Social, el BIES, destinaría 3.000 millones de recursos para comprar bonos del Estado en este año, ¿verdad? Pese a que el Estado mantiene una deuda de 1.816 millones por su aporte del 40% para pensiones y además le adeuda 5.000 y pico de millones por temas de salud. ¿Hasta cuándo el Seguro Social a través del BIES sigue siendo caja de todo gobierno? Sobre todo porque hay la queja de que podría colapsar el Seguro Social en el país. Bueno, eso ocurre y seguirá ocurriendo en tanto y en cuanto la economía ecuatoriana no crezca de manera sostenida y de manera suficiente y compartida. Como la economía no crece, entonces el SRI no puede recaudar el dinero suficiente. Y como la economía no crece, no puede generar suficiente empleo anualmente para que hayan más empleados que aporten a la seguridad social y entreguen recursos a la seguridad social. Este es un círculo vicioso. Entonces, aquí el problema es un problema fundamentalmente económico. Claro, desde el punto de vista del manejo fiscal hay que manejar la economía con prudencia, con responsabilidad fiscal y también desde el punto de vista del seguro social. Pero eso no significa destruir la inversión. La responsabilidad fiscal no está reñida con la inversión pública. Y la inversión pública, el plan anual de inversiones del país, del presupuesto del Estado para este año, está totalmente destruido, totalmente destruido. Entonces, por eso usted tiene la situación que tiene en los servicios públicos, como los de salud, como los de educación, y por eso tiene este tipo de problemas. Entonces, el Estado ecuatoriano no tiene dónde obtener recursos, por lo que le acabo de decir.
Entonces, lo que utiliza son los mecanismos de siempre, ¿no? De los últimos 7 años sobre todo. Más deuda, sobre todo deuda externa, y además endeudamiento en el lado interno, es decir, desde el financiamiento interno, más deuda con el Seguro Social. Pero esa es nueva deuda con el Seguro Social, y hay otra deuda con el Seguro Social que se prorroga. No es solamente la que usted dice, porque la deuda con el Seguro Social es con bonos. Entonces el Estado ecuatoriano lo que hace es emite nuevos bonos y cambia por los viejos bonos. Eso equivale a prorrogar la deuda. Pero además emite nuevos bonos para ser colocados, que es a lo que usted se refiere. Y el Seguro Social es uno de los que está financiando el presupuesto del Estado. Por eso le decía, este presupuesto del Estado, que dice el ministro de Finanzas que es un éxito, está financiado masivamente con deuda, no con crecimiento. Está financiado con atrasos, que son los recursos que no se han podido pagar porque no hay la plata. Y evidentemente está financiado con lo que va a ser el déficit fiscal al final del año actual. Entonces la situación es bastante compleja porque el neoliberalismo se preocupa del déficit. La plata ha salido del Ecuador. Mire, ha salido tal cantidad de plata del Ecuador. Es decir, aquí hay gente que saca su dinero. Yo no le culpo a la gente por sacar su dinero. Yo creo que la gente tiene derecho de tener su plata donde le dé la gana. Me refiero a las personas que sacan dinero o a las empresas que sacan dinero. Es la política del Estado, en este caso, la política del gobierno, la que puede permitir sacar más o menos dinero. Y para eso está la política económica. Pero ha salido mucho dinero. ¿Y qué es lo que ha hecho el Ecuador? Restituirlo siempre con deuda. Por eso tenemos la deuda que tenemos. Una deuda de 83.000 millones de dólares, que se duplicó en los últimos 7 años, en los gobiernos de Lasso y de Moreno. Y Moreno fue el campeón del endeudamiento público en el Ecuador. Entonces, luego de 7 años del manejo económico, haciendo lo que le estoy describiendo, sin preocuparse del crecimiento económico, la economía no podía haber hecho otra cosa que colapsar. Si en 7 años la tasa de crecimiento de la economía, del PIB, fue medio punto, y la tasa de natalidad fue 1,5, es decir, 3 veces más. La tasa de crecimiento poblacional fue 3 veces más. Y la tasa de crecimiento del PIB que requiere el Ecuador es 10 veces más, porque es 5% de la tasa que registró en 7 años. El resultado no puede ser otro que el colapso. Y esa misma política es la que se está siguiendo, y salen estos economistas a seguirle engañando a la gente y decir, tranquilos, el incremento del IVA, el incremento de las gasolinas y el incremento de cualquier otra cosa más no está produciendo los incrementos que dijeron que se iban a producir en los precios. Aquí hay que decirles, hey, miren el consumo de la gente, y sobre todo de los 7 millones de pobres. Economista, queremos agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Encantado siempre, Dios los bendiga. Muy amable, gracias, economista Marco Flores, compartiendo con los especialistas a través de Ecuador en Directo.